Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que todos muy bien, espero que, bueno, todos ahí un poco, pues aún con la resaca de lo que ha sido el Gran Premio de Portimao. Esto yo realmente lo estoy grabando pues el mismo domingo, porque ya sabéis, estos días estoy fuera para tener esa cita con Marc Márquez. Y es que precisamente, ¿no? Pensando, porque dándole vueltas, ¿no? Aquí en la libreta donde tengo apuntadas, ¿no? Pues posibles preguntas para Marc para este martes. ¿Qué podría, ¿no? Preguntarle? ¿Qué preguntas pueden que le hagan otros compañeros, ¿no? Para que no me la quiten, para no pisar. ¿Qué podría decir, ¿no? En ese evento junto con Marc Márquez, pues me he puesto un poco a revisar, pues datos y demás, y ver también qué es lo que dice un poco la gente, ¿no? Y la verdad que hay algunas cosillas que son tremendas y hay cosas que obviamente te dejan absolutamente claro, por lo menos a mí me lo dejan, honestamente. Y es el hecho bueno, yo creo que más que claro, viendo cómo se están dando estos últimos grandes premios, de que en MotoGP las rachas no suelen ser casualidad, ¿no? Y, y creo que también las que dejan huella en cierta forma menos aún, ¿no? Porque desde que Marc Márquez se lesionó y se bajó de la moto, pues el campeonato ha empezado a mostrar una cara un poco más imprevisible. Cuatro ganadores distintos en cuatro grandes premios, seis vencedores distintos en las últimas seis carreras. Y con cuatro ganadores distintos en cuatro grandes premios me refiero desde que Marc Márquez no está. Al final la estadística no engaña y utilizando una frase que el mismo Livio Supo dijo este mismo año, refiriéndose a Marc Márquez y a lo que ha sido un poco estos años que hemos vivido atrás, ¿no? Que con un Marc, pues ya sabéis, perdido, ¿no? En todo ese camino que tuvo que hacer por ese desierto, ¿no? Lleno de lesiones, de una onda no competitiva. Pues Livio Supo decía, que es una frase que además se está poniendo muy de moda ahora, la de cuando el gato no está, los ratones bailan, ¿no? Y la frase obviamente que tiene muchísimo de tópico, ¿no? Pero en este caso creo honestamente que encaja como un guante, ¿no? La ausencia de Marc ha roto el orden natural del paddock en no sé en cuánto tiempo, en apenas un mes. El campeonato ha recuperado en parte un poco la sensación, sin ser tan loco, ¿no? O sin ir a un nivel bajo como siento que tuvimos en ese momento, pero ha recuperado un poco la sensación en algunos aspectos a ese 2020, ¿no? Aquel extraño año en el que Márquez, con la lesión que tuvo en Jerez, ¿no? Pues hizo que todo el mundo, en cierta forma, tuviese una oportunidad. La diferencia es que entonces el vacío se abría sobre un campeonato huérfano, ¿no? Ahora ocurre cuando Marc ya está coronado como campeón y eso al final también lo cambia todo, ¿no? Pero sí que, aunque esta vez no hablemos, ¿no? De una pérdida de rumbo, puede que hablemos de una redistribución de poder, ¿no? Cuando Marc Márquez no está. Se ha ido el piloto dominante, absolutamente dominante, y como si se hubiese levantado una especie de compuerta, ¿no? Las aguas empiezan a agitarse un poco en el campeonato, ¿no? De la categoría reina. Los datos al final lo resumen con precisión quirúrgica. Desde la baja de Marc Márquez, el equipo Lenovo Ducati solo ha sumado 15 puntos, 14 de Pecco Bagnaia y uno de sustituto de Marc, Nicolo Bulega, este domingo de Portimao, ¿no? Rascando esa posición al final, también, bueno, la gente siempre dice, fue beneficiado por los que se han quedado delante, que obviamente que sí, que también, pero así es este deporte también, ¿no? Se dan este tipo de situaciones. Y esto al final, pues es un contraste brutal, ¿no? Con el dominio habitual del equipo oficial. Pero claro, aquí hay que poner un ojo en esa situación que está viviendo Pecco Bagnaia y que no, bueno, no realmente da pues garantías ahora mismo al equipo Lenovo Ducati de que pueda ser ese segundo piloto que cuando su campeón no está pueda aparecer, ¿no? Para retomar el timón, ¿no? Mientras tanto, pues, ¿qué ha estado ocurriendo? Pues algunos pilotos están empezando a florecer o estaban floreciendo, pero estaban un poco tapados por la alargada sombra de Marc, ¿no? En ese dominio.
Tenemos sin duda a Alex Márquez, después de quitarse el peso, mejor dicho, del subcampeonato, pues está mostrando de nuevo el nivel, ¿no?, que vimos a comienzo de años. Tenemos sin duda a un Marco Bezzecchi absolutamente fenomenal y a un Pedro Acosta que también, que prácticamente es que no se baja del podio, Pedrito Acosta. Y en este contexto de libertad o de anarquía, según se mire, podríamos incluso decir, algunos le llamarán anarquía, ¿eh? MotoGP ha redescubierto algo que creo bueno, hacía tiempo que no teníamos, ¿no? Esa sensación de que cualquier domingo puede pasar cualquier cosa, ¿no? Es cierto que la carrera en sí de Portimao, en sí, si nos centrásemos en Portimao, podríamos decir que ha sido una carrera un poco aburrida la del domingo. La del sprint fue fenomenal, fue fantástica, un espectáculo ahí entre Alex y Pedro, pero la carrera del domingo ha sido un poquito más aburridilla. Pero bueno, igualmente, como digo, ¿no?, la sensación de que cuando llegamos a un fin de semana no sabemos exactamente con qué nos vamos a encontrar. Vuelvo a decir, 6 últimas carreras, 6 ganadores distintos, y desde que, pero eso estando Marc, pero las dos que, contando dos distintos con Marc, era él y Pecco, es decir, 2 del Lenovo Ducati. Es lesionarse Marc y a partir de ahí el Lenovo Ducati consigue una victoria al sprint en Malasia y el resto nada, el resto absolutamente vacío. Esa sensación, ¿no?, de que cualquier domingo puede pasar cualquier cosa, parece que la estamos empezando a tener. Bezzecchi se ha convertido en ese sexto ganador distinto, el cuarto desde la lesión de Marc. Y claro, nos invita a pensar, oye, ¿qué pasará en Valencia? ¿Qué pasará en Cheste? ¿Qué otro podría llevarse la victoria? Pedro Acosta, dentro de los nombres que nos han llevado victoria, sería el que más peso tiene, sin duda. ¿Se lo llevará? Pues está difícil, con la KTM, pero oye, nunca se sabe. Desde luego, por lo menos tiene una plaza fija, parece, en el podio el piloto murciano. Al final, en cierta forma, estamos viendo que el poder, ahora que no está Marc, no lo tiene una sola cara, ¿no?, sino que son distintos, ¿no?, distintos pilotos, ¿no? Una secuencia que además hay que decir que, mencionando que recuerdan en cierta forma a ese 2020, habría que mencionar también que precisamente han puesto un rótulo al terminar la carrera que yo no sabía, que era que no teníamos esta situación de tener a 6 vencedores en 6 carreras distintos, ¿no?, desde precisamente el 2020, ¿no? Entonces, claro, en ese momento nadie supo realmente quién debía tomar el timón del barco, ¿no? Quartararo se encendía y apagaba, Mir emergía un poco entre las dudas, un poco más de consistencia, ¿no? Dovizioso absolutamente desdibujado. Era un campeonato abierto un poco por debilidad, podríamos decir, ese 2020. Ahora, en cierta forma, creo que la apertura tiene otro matiz, ¿no? Creo que hay una apertura con más igualdad por exceso bueno, por exceso, tampoco vamos a decir exceso, pero porque hay un gran talento y hay un gran nivel ahí arriba. Un gran nivel ahí arriba entre algunos pilotos que están marcando la diferencia. Estos 3 pilotos le metieron, bueno, Bezzecchi le metió varios segundos a Alex, y Alex y Pedro le metieron como 9 segundos al cuarto clasificado. O sea, cada uno dentro de su estructura, de su fábrica, han sabido marcar absolutamente la referencia, y eso creo que también tiene un mérito enorme para cada uno de estos pilotos, que son los que en cierta forma se están convirtiendo pues en esa segunda línea, ¿no?, de batalla, ahora que no está Marc, siendo la segunda, les ha tocado ponerse ahora al frente. Lo que pasa que, como digo, que no hay ninguno que consigue aún destacar del todo y convertirse en la figura, ¿no? Que ya falta solo de una carrera, que además era este fin de semana en Valencia. Pues vamos a ver si alguno de estos repite, o si será Pedro, vuelvo a decir, el que consiga la nueva, ¿no? Mientras, en el box de Lenovo Ducati, el box que ha dejado un poco huérfano a Aimar Márquez, pues siguen buscando respuestas. Y la categoría sigue pues con uno de esos momentos que no sabe muy bien qué está pasando en ese box, ¿no? Parece que nadie tenga exactamente un control absoluto y cada carrera en cierta forma parece un experimento nuevo. A veces mejores sensaciones, a veces no. Pecco, ¿no?, mencionaba que se había caído porque, bueno, por ir al límite, ¿no?, que no quería quedar último otra vez. Pues ojo, al final, en cierta forma, que Marc no esté, ¿no?, ha sido sin quererlo un recordatorio del valor también de la incertidumbre, ¿no?, que también tiene en cierta forma estos fines de semana. Que, vaya,
Obviamente, ojalá estuviese el campeón del mundo aquí, los dos últimos campeones, ojalá estuviesen en pista, ¿no? Ojalá tuviésemos a Marc en pista, obviamente. Al final, creo que es tremendo, ¿no? Que estemos viendo, pues, estos números, estos datos, ¿no? Justamente cuando Marc no está, que demuestra también, pues, ese paso por el delante que tiene Marc con respecto a sus competidores, a sus seguidores, como Ducati también pues se está viendo ahí cada vez más cercada, ¿no? Por sus rivales. Aunque todavía sigo considerando que Ducati está un paso por delante, pero creo que ese paso ya no da tanta distancia como el anterior, los otros están más pegaditos y bueno, en este paréntesis de Marc Márquez, pues MotoGP está volviendo a ser un poco un territorio salvaje, ¿no? Ritmo, ruido, sorpresas, situaciones ganadores que no nos esperamos, momentos que no nos esperamos. Y bueno, la verdad que en cierta forma es interesante y no deja de ser, y creo que el aficionado lo debería de coger así también, como un aliciente nuevo, un aliciente distinto para disfrutar y seguir disfrutando de esto que es lo que más nos gusta. Marc volverá y cuando vuelva, pues seguramente, muy probablemente, devolverá el orden natural de las cosas, ¿no? Pero mientras tanto, pues los ratones siguen bailando y la verdad que lo hacen bien. La verdad es que lo hacen bien. Así que yo seguiría disfrutando de esto que tenemos por delante. Ya sabéis, lo de los ratones bailando, eso es una forma de una frase hecha que la utilizó además Livio Supo este año, refiriéndose a Marc. Así que yo creo que bueno, hay que disfrutar porque estos ratones saben bailar y eso al final es algo que el aficionado también gana con ello. Simplemente pues un pequeño apuntito. Quería hacer un pequeño vídeo para vosotros. Voy a estar ahí fuera de casa y demás, pues tener un poco algo, ¿no? Ojalá estos días pueda ver a Marc Márquez, espero que sí, espero que esta vez sí, espero que esta vez sí, no lo vayamos a agafar, espero que en este nuevo intento sí salga. Y nada, si ha salido, pues muy probablemente os enteraréis, os habréis enterado ya, muy probablemente, pero cuando hayáis visto este vídeo o os enteraréis dentro de poquito. Muchas gracias a todos, como siempre, por apoyar el canal. Espero que le deis like. Dale también a ese botón del hype, que también ayuda mucho a que el vídeo llegue a más gente, que YouTube se lo enseña a más gente. Si no estás suscrito y te suscribes, te lo agradecería mil. Y si compartes este vídeo también pues en tus redes y con gente que pienses que le pueda gustar, también ayuda muchísimo, muchísimo. Mil gracias a todos de corazón. Y bueno, ya sabéis, como decía los celtas cortos, nos vemos en los bares. Chao.